Más de 30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. Hola, ¿cómo les va? Bueno, nuevamente en el estudio ya el Futurar tradicional, después de 2 programas en la Sociedad Rural Argentina, donde hemos hecho los programas en vivo y con todo el significado que tiene la sociedad rural y en ese predio donde había miles y miles y miles de personas. Hoy sin el acompañamiento de Karina. Karina, por razones profesionales, está en la ciudad de Rosario. Y un poco la idea hoy es un programa previo al 13 de agosto, el día de las internas abiertas y simultáneas, ya digamos sobre el filo de la veda electoral. Y un poco la idea es trabajar en el programa de hoy con una particularidad. El invitado nuestro de hoy es el Luis Alberto González Azuray, pero es el Beto Azuray para los amigos, que es un creativo, ha trabajado en muchísimas campañas políticas y el eje central es las particularidades que tiene una campaña, las diferencias que hubo entre el siglo XX y el siglo XXI, la incorporación de las redes sociales, cómo se fue mutando, cómo fueron cambiando las campañas electorales. Y algunas particularidades en su vasta historia de creativo en campañas que también le vamos a estar preguntando. Y obviamente vamos a hablar también de política porque es un hombre con mucha historia, muy vinculado a la política argentina. Así que vamos a estar teniendo como eje central el 13 de agosto. Una fecha clave, una fecha donde van a surgir fundamentalmente de las 2 coaliciones mayores, quienes van a ser los candidatos que van a representar a Unión por la Patria, a Juntos por el Cambio, ya que Javier Milei ya es candidato, no tiene paso, digamos, con quién competir. La izquierda sí, la izquierda, digamos, como hace ya varias elecciones, vienen con paso competitivo. O sea, un poco la idea es ir cerrando esta primera parte de estos primeros 8 meses de Futurar hasta las PASO. Después de las PASO viene otra etapa, que es la elección de octubre, que esa sí es la principal. Así que hacemos un pequeño corte y vamos a la nota editorial. La editorial de hoy tiene que ver con la larga campaña electoral que se está llevando en la Argentina y que ya estamos entrando en veda para la elección de internas abiertas y simultáneas del próximo domingo, el 13 de agosto. Y la idea es dar un pantallazo de cuáles fueron los ejes centrales de esta campaña. El primero me parece que hay que nombrarlo con mucha claridad, que en lo personal pienso fue el protagonista central, es la no concurrencia o abstención que vinimos viendo desde el mes de marzo, cuando se largó este largo calendario electoral en la provincia de Neuquén y en la provincia de Río Negro, donde hoy aproximadamente el 35% de la sociedad argentina, en donde hubo elecciones internas y donde hubo elecciones generales en provincia, que aproximadamente es el 50% del padrón electoral, hubo un 35% que no concurrió a votar. Este me parece que es un dato no menor
en el cual hay que fijarse con mucho detenimiento qué puede pasar este próximo domingo. Y a eso le agregamos el voto en blanco. Voto en blanco en el cual, si tomamos la última experiencia en la ciudad capital de Córdoba, donde hubo elecciones para intendente de la ciudad, hubo un 40% de abstención y un 7% de voto en blanco. Es decir, el 47% del ciudadano cordobés capitalino no concurrió a votar o votó en blanco. Hay que dejar claro también que el voto blanco en las internas abiertas y simultáneas es un voto emitido y en el cual tiene valor. Diferente es en la elección general, donde el voto en blanco no se computa. Pero digo, el protagonista central tiene que ver cómo está la sociedad hoy vinculada a la dirigencia política, en el cual nos encontramos con una sociedad disgustada, una sociedad fatigada, una sociedad resignada. En ese cuadro de situación, los argentinos estamos concurriendo a las urnas el día 13. O sea, miremos con atención ese tema. Abstención o no concurrencia de ciudadanos a cumplir el deber cívico. También recordemos que el voto es obligatorio en la Argentina de 18 a 70 años, ya que de 16 a 18 es optativo, no es obligatorio, es optativo, pero dejemos claro esta situación. Segundo hecho a destacar, tiene que ver, por vez primera, el Partido Justicialista, y cuando hablo de por vez primera tomo como punto de partida 1983. Digamos, 40 años ininterrumpido de democracia, en el cual en otras crisis, como fue la del 88-89, hiperinflación de Alfonsín, 2001, renuncia de la Rúa, fue el justicialismo el que apareció en el escenario y se hizo actor protagónico para poder y resolver una situación realmente crítica que estábamos viviendo en ese momento en el país. Hoy es la primera vez que la crisis la asume en el gobierno el Partido Justicialista. Y con otro dato que no es menor. En el 89, 1989, cuando el peronismo se hace cargo del gobierno nacional, había un liderazgo muy fuerte del entonces presidente Carlos Menem, tanto a nivel nacional, ejerciendo su presidencia, y también en el partido, digamos, era un líder absoluto dentro del justicialismo. En el año 2001, tras la renuncia de Fernando de la Rúa, se hace cargo, al margen de esa semana muy esquizofrénica que tuvimos en el país, donde hubo 5 presidentes, Eduardo Duhalde. Y Eduardo Duhalde también, con un liderazgo fuerte, tanto en su presidencia como en su rol de presidente del PJ, manejando el PJ, con mucha participación de ese liderazgo con los gobernadores. Recordemos que ese fue un gobierno parlamentario donde también el radicalismo tuvo, bajo el liderazgo del doctor Raúl Alfonsín, mucha presencia, pero lograron, digamos, con liderazgo fuerte, lo mismo que el gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner. Esta es la primera vez que un dirigente peronista, presidente de la República, estoy hablando del doctor Alberto Fernández, no pudo nunca liderar la coalición oficialista, con serias dificultades para poder hacerse cargo del liderazgo absoluto del gobierno, y tampoco del Partido Justicialista. O sea, que es verdad que es presidente del PJ, pero un presidente, si me permiten, simbólico, porque el poder real está en Hipólito Yrigoyen al 1800, donde está el Senado de la Nación, en el primer piso, el lugar que ocupa la doctora Cristina Fernández de Kirchner. O sea que se da otra particularidad, muy especial en este proceso electoral que se avecina, nunca antes vivido, al menos en el Partido Justicialista.
Y obviamente tenemos que hablar de los candidatos del Partido Justicialista. ¿Qué es cómo están planteándose o parándose frente a esta opinión pública que, como dijimos con anterioridad, una opinión pública que está en un estado de mucha fatiga, de mucha angustia, de mucha resignación, de mucho enojo? Con encuestas que tienen un grado de perfeccionamiento dudoso, que no es solamente acá, sino en el mundo, pero que creo que fundamentalmente no tiene tanto que ver con el mecanismo, sino que a la sociedad le cuesta mucho contestar encuestas. Ya lo hemos dicho durante el año en distintos programas de Futurar, que aproximadamente entre el 35 y el 40% no contestan encuestas. Es más, para las encuestas presenciales, para obtener una persona que se anima a sentar a hablar mano a mano con el entrevistador, hay que contactar a 10 personas. Es decir, para poder contestar una encuesta hay que contactar 10 personas para que puedan emitir su opinión. Digamos, de ahí lo difícil que está resultando el tema de encuesta, porque la gente en general, en el rechazo hacia la dirigencia política, también entró a rechazar la encuesta de opinión. Entonces, lo que tratamos de dilucidar es cómo está ubicada, qué está pensando sectores de la sociedad, y lo dividimos por regiones electorales. Y nos posamos en primer lugar en la región centro. ¿Qué es la región centro? La región centro está integrada por la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba. En conjunto, las tres provincias tienen aproximadamente el 17,60, 17,70 del padrón electoral nacional. ¿Por qué lo hicimos por regiones? Y empezamos primero por lo que es la zona productiva por excelencia. Y ahí se dan dos situaciones que van a influir en estas próximas elecciones nacionales para las internas abiertas y simultáneas del 13 de agosto. En la provincia de Santa Fe hubo internas abiertas provinciales y el peronismo sufrió una de las derrotas más dolorosas en esa provincia, donde perdió por más de 35% con el Frente de Frentes, es decir, toda la oposición unida, radicales, PRO, sectores del peronismo, sectores del socialismo, digamos, todos juntos lograron un triunfo contundente, dejando, digamos, muy rezagado al Partido Justicialista. En la provincia de Córdoba hubo elecciones generales donde el peronismo, que bajo el liderazgo de Juan Schiaretti, volvió a ganar nuevamente Córdoba, en este caso en la figura de Martín Yarlora. ¿Cuál es el dato ahí? El dato fue que la lista que representaba al oficialismo nacional solamente sacó el 4% de los votos. Entonces digo, tenemos la región centro en una situación muy complicada, tanto para Massa como para Juan Grabois. Si a eso le anexamos otra zona productiva importante, no solamente agrícola ganadera, sino también con zonas mineras, que es la región Cuyo. Mendoza, San Juan, San Luis, que es entre las tres provincias el 7,5 del padrón nacional electoral. En la provincia de Mendoza hubo internas abiertas provinciales y donde también el Partido Justicialista tuvo la peor elección desde 1983 a la fecha. El dato más significativo, que es el candidato que ganó la interna de Unión por la Patria, sacó
ganó con el 6.8, 6.80 y hoy es candidato a gobernador representando al PJ o al Unión por la Patria. O sea que es un dato que hay que tomarlo muy en cuenta, ya que Mendoza es una de las provincias de, digamos, de las 5 grandes, es por ahí la más pequeña de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal, pero está teniendo un peso importante. Y las otras 2 provincias, de Cuyo, que son San Luis y San Juan, por diferentes motivos. Pero después de 40 años el Partido Justicialista perdió la provincia de San Luis. Ahí creo que jugó mucho la pelea entre hermanos, entre Adolfo Rodríguez Sá y el actual gobernador Alberto, donde Adolfo Rodríguez Sá terminó haciendo un acuerdo electoral con Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio logró, después de 40 años, desplazar al justicialismo. Lo mismo pasó en San Juan. Después de 20 años, Juntos por el Cambio logró desplazar al justicialismo, dejándolo, digamos, en una situación muy complicada, porque también proliferó una interna muy fuerte en esa provincia entre el actual gobernador Sergio Uñac y el actual diputado nacional y ex líder del peronismo sanjuanino, que es José Luis Gioja. Si a ese 25%, entre Cuyo y región centro, le estamos anexando el interior de la provincia de Buenos Aires, por eso hablamos de zona productiva, la zona núcleo por excelencia, que es la segunda sección electoral, la cuarta sección electoral, la quinta, la sexta y la séptima, tenemos un paquete de casi 37% del padrón electoral que hoy el peronismo le está costando, o a Unión por la Patria le está costando mucho entrar ahí. Digamos, es un reflejo de lo que está pasando hoy en esa región productiva. Miremos, a eso hay que agregar una ciudad de Buenos Aires que es casi el 8% del padrón electoral, en el cual históricamente la capital federal es muy refractaria al justicialismo. La Patagonia Argentina, 6,6% del padrón electoral. Una Patagonia también, ahí incluyo a La Pampa, ¿no? Digamos, a La Pampa la pongo dentro de lo que es la Patagonia, de La Pampa hasta Tierra del Fuego. Digamos, es un escenario donde también hubo muchas mutaciones en el voto. En Río Negro y Neuquén ganaron partidos provinciales. En Tierra del Fuego, digamos, sectores del peronismo se impusieron muy bien. Después de 20 años en Chubut, Juntos por el Cambio desplaza al justicialismo. Y bueno, y el próximo 13 también se va a votar en la provincia de Santa Cruz la elección provincial para la elección de gobernador y vicegobernador de la provincia. Digo, ¿qué nos está quedando? El 26% del conurbano bonaerense, donde inexorablemente el peronismo va a tener que poder hacer una elección potente para poder ser realmente competitivo ante el escenario que le vine planteando sobre zona productiva y capital federal y lo disperso que quedó la Patagonia. O sea que es muy importante mirar y seguir con detenimiento el tema conurbano el próximo domingo para los intereses de Sergio Massa y de Juan Grabois, y también mirar el norte argentino. El norte argentino es más del 12% del padrón electoral y estoy incluyendo toda el área NEA, toda el área NOA, más Catamarca y La Rioja. Es decir, que hoy el peronismo tiene que mirar fuertemente y hacer, digamos, generar mucho volumen político en el norte argentino y en el conurbano bonaerense. Son, digamos, los dos bastiones por regiones de este cuadro del padrón electoral que estamos analizando, donde van a tener que contrarrestar
casi el 50% del padrón electoral, que en principio, al menos por los antecedentes que tuvimos en este largo proceso electoral, el justicialismo estuvo con problemas. Vamos a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, digamos, se planteó claramente por vez primera una competencia muy fuerte desde que el año 2011 se instalaron las internas abiertas y simultáneas. O sea, el enfrentamiento o la competencia entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta está claro que es un escenario de amplísima conflictividad. Y ahí lo que se ve claramente son dos estrategias totalmente diferenciadas. Digamos, en el fondo le diría que hay mucha más consensos que disensos, pero en la forma o las estrategias electorales es donde se encuentran las diferencias. Patricia Bullrich apuntó fundamentalmente su campaña y su estrategia al 13 de agosto. Fue a buscar el voto duro de Juntos por el Cambio y con especificidad al voto pro. Esto creo que quedó claramente establecido y el contacto no fue con lo superestructural, sino que salió a buscar el contacto o la empatía con la sociedad. Horacio Rodríguez Larreta, su estrategia fue más pensar en octubre de este año. Por eso hablaba de ampliar y darle más volumen político a Juntos por el Cambio. Y su relación fue más con la superestructura que buscar la empatía con la gente. Digo, esto me parece que son las diferencias centrales en lo que está pasando en Juntos por el Cambio. El otro personaje no menor que dominó el escenario político argentino durante el primer cuatrimestre se llama Javier Milei. Un Javier Milei que irrumpió muy fuertemente, marcando agenda con temas realmente muy duros y que le costó mucho encarar una campaña profesional y con desarrollo territorial. En la medida que fuimos viendo los distintos resultados electorales en las diferentes provincias de nuestro país que pasaron por el tamiz electoral, vimos las dificultades que venía teniendo Javier Milei. Me parece y que, digamos, el cuadro de situación se dio en los cierres de listas, donde apareció lo peor de la política, porque quedó con mucha duda cómo fueron esos cierres, si se hubo que poner plata o no hubo que poner plata para ser candidato. Me parece que esto desdibujó un poco la figura de Javier Milei, donde, digamos, se dio la máxima en política, una máxima muy clara: si tenés que dar explicaciones permanentemente, es que indudablemente estás teniendo serios problemas políticos. Y esto creo que fue lo que pasó claramente a Javier Milei. Es decir, la moneda está en el aire, ya estamos a horas del escenario del 13 de agosto, donde se va a decidir quiénes van a ser los reales candidatos, y la incógnita sigue siendo grande. ¿Por qué? Y porque tenemos una sociedad que realmente hoy le está costando mucho relacionarse con la dirigencia política. Bueno, ya tenemos en nuestros estudios al invitado de hoy, así que vamos a permitirnos que Karina, con su voz muy clara, nos diga quién es el invitado de Futurar para esta noche, Luis Alberto González Azurey. Luis Alberto González Azurey es creativo de campañas políticas desde 1987. Primera campaña como jinglero, con Cafiero candidato a gobernador. Luego en las presidenciales de Menem 89, en la campaña de Duhalde a gobernador en 1993 y en las presidenciales de 1995. Fue subsecretario de Comunicación Social de la Presidencia de la Nación y participó del Plan Cuatrienal Teatro Cervantes. Fue creativo de equipos de difusión de Pepe Albistur.
Fue director general de Arte y Parte, director creativo Voz e Imagen de Aresco, Jaime y Asociados. Ejes de comunicación, Punto Dosa DOT. Fue director de comunicación del Teatro Colón y director de comunicación estratégica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvo a cargo de campañas provinciales en toda la Argentina, excepto en las provincias de Misiones y San Juan. Es guionista cinematográfico, autor y compositor de Valerosos Corazones, Alma de Guin, Escampa, Tenencia y Portación. Autor de Viaje al Centro de la Patria, Diario de Viaje a Malvinas, vicepresidente del Instituto de Investigaciones Históricas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, y es un ferviente hincha del Club Atlético Atlanta. Hacemos un pequeño corte y ya estamos mano a mano con el Beto Azuray. Bueno, lo prometido es deuda, ya está en nuestros estudios y estamos en el mano a mano con el Beto Azuray. Y gracias por venir, Beto. Gracias por la invitación. No, contento que estés acá, porque hoy la idea que, un poco lo que decía en la presentación, tenés vasta experiencia en campañas políticas. Fuiste creativo, sos creativo de campañas, gran músico, es un cantautor, pero digo, ¿qué diferencias notás en esta larga experiencia profesional tuya entre campañas del siglo XX y campañas del siglo XXI y fundamentalmente de este milenio? Bueno, hay diferencias que tienen que ver con la política, o sea, con los protagonistas de las campañas, y su relación con el electorado. Y después hay diferencias, sobre todo a partir de la aparición de las redes sociales y qué sé yo, de cuáles son los medios por donde se comunica una campaña. Las diferencias políticas. La primera es que yo viví el cambio de los políticos que llegaban a la mesa para pensar la campaña, para elaborar la campaña, que eran tipos que se sentaban en la cabecera de la mesa, que te decían todo lo que querían hacer, todo lo que pensaban hacer, cuál era el tono de comunicación que había que pretendían para eso. Y vos lo que tenías que hacer era tener un cuaderno, una lapicera, anotar lo que el tipo te decía y después ir a la Lexicon 80, nótese los tiempos de lo que estoy hablando, y darle forma comunicacional a eso, en un corto, en mensajes de radio, en algún texto para material de mano, pero vos no tenías que pensar, vos tenías que escribir lo que el tipo te había dicho. ¿Cuál es el cambio que ocurre? Ocurre que empieza a parecer que el político hace lo mismo de siempre, se sienta en la cabecera, pide el cortado, pide la medialuna y después dice, ¿qué digo? Un deterioro, ¿no? Esa diferencia, yo voy a hacer nombres porque no temo hacerlo. Yo fui creativo de la campaña de Carlos Grosso,
Carlos Grosso era eso, se sentaba ahí, empezaba en educación, en salud, en comunicación. Y fui creativo de la campaña de Carlos Rucauf. Carlos Rucauf se sentaba en la mesa y decía, ¿qué digo? ¿No? Entre esas dos situaciones, lo que va apareciendo es un deterioro de la política, porque ya no es que yo quiero convencer a la gente de lo que yo pienso, sino que yo quiero decir a la gente que pienso como ella y que venga y me vote. O sea, hay una suerte de engaño. Eso todavía en el siglo XX. Eso todavía en el siglo XX. Vos luchabas en ese momento con dos tipos de candidatos, o dos tipos de protagonistas. El protagonista histérico, que te resultaba muy fácil llevar adelante la campaña, Carlos Menem, y el protagonista fóbico, que te resultaba muy difícil llevar adelante la campaña, Carlos Grosso. O sea, a Carlos Menem le resultaba fácil hablar con una planta. Y establecía una relación fuerte con la planta, y cuando Carlos Menem se iba, la planta se quedaba recordando a Carlos Menem. A Grosso le costaba muchísimo el contacto con el otro. No es que lo despreciara, no, más le tenía miedo. Más le tenía miedo. Y el candidato debe ser histérico. El candidato debe ser histérico. La otra diferencia importante es la expectativa que la sociedad fue perdiendo con respecto a la política. O sea, de la expectativa que generó Alfonsín, el candidato más peronista de la elección de 1983, frente a la apatía de Luder, o sea, y el entusiasmo que Alfonsín generaba, el entusiasmo que generó Carlos Menem, empieza a ser advertido cuando llega el 99, porque a De la Rúa no se lo vota con entusiasmo, se lo vota para castigar a Carlos Menem, para castigar al peronismo, para castigar la corrupción, para castigar lo que fuere, para castigar. Tiene un dato de esperanza, más representado en Chacho, más representado en Fernández Meijide. En Fernández Meijide, una estrella de la política argentina en esos momentos. En Filgueras, ¿quién se acuerda de Filgueras? Bueno, Filgueras en un momento, Cecilia Filgueras en un momento podía elegir qué quería hacer, si candidata a intendente, si candidata a vicepresidente, si reina del mundo. Filgueras, missing Filgueras, missing inclusive Fernández Meijide. Pero bueno, termina el mandato de De la Rúa, como todos lo sabemos, y ahí aparece un nuevo tipo de campaña, que es donde hay una tabla. O sea, es una campaña titánica. ¿Dónde hay una tabla? El que mejor exprese la tabla, ese fue. Y si vos te acordás, fue una campaña en que nadie ganó. Carlos Menem sacó 24, Néstor Kirchner sacó 22, López Murphy sacó 16, 18. 16. Y ahí... Carrió ahí también. Carrió ahí y Rodríguez Sá. Sí. Con lo cual, se eligieron distintas tablas, nadie estaba muy seguro de cuál era la tabla de salvación. Así fue la campaña también, nadie dijo demasiado. Nadie dijo demasiado. Ahí ya vamos entrando al siglo XXI, y ahí empieza a cambiar más todavía la forma de encarar una campaña. Y empiezan a aparecer, producto del qué digo, de aquellos lodos, de aquellos polvos, estos lodos. Producto de aquel qué digo, aparece el consultor, el constructor de imágenes como un personaje central. Central. Un tipo que, el caso más paradigmático es Durán Barba,
Un tipo que cuando vos lees sus libros dice las sociedades son estúpidas, a las sociedades hay que engañarlas, las sociedades quieren que las engañen. O sea, el tipo no tiene problema. Tiene un profundo desprecio por la política, y lo que arma y lo que hace es construir una figura necesaria para el voto. Y se me ocurre, ahora que lo digo, cuál era la diferencia entre los viejos creativos de campaña, que por lo general eran militantes aparte de creativos de campaña. Yo primero fui militante y después creativo. Era que esos militantes, por concepto político, armaban las campañas pensando que lo que prometían era lo que querían hacer. ¿No es cierto? Sí, sí. En cambio, Durán Barba dice, vos prometé. Y después cuando llegues, veremos, ya es tu problema. Yo lo que quiero hacerte es presidente. Después vemos. Y tan después vemos... Te doy los elementos necesarios para poder triunfar, para ser poder presidente, ganar una elección. para ser presidente. O sea, digamos, Durán Barba no le teme al teorema de Baglini. Baglini, ¿qué dice en el teorema? Si estás cerca del poder, ojo lo que prometés, porque después viene el poder y lo tenés que cumplir. Durán Barba dice, no, si estás cerca del poder, promete más todavía. Y después veremos. ¿Qué produce esto? Produce algo que vos planteabas hace un ratito, que es la resignación, la desilusión. Lo que me dicen, me lo están diciendo porque es lo que me tienen que decir. ¿Qué van a hacer? ¿Qué sé yo qué van a hacer? Y como todo el mundo está jugando este juego, a la gente le produce resignación, más que desilusión. Resignación. Todos me están contando un cuento que me voy a enterar cómo termina cuando los tipos lleguen al gobierno. Beto, y también se incorpora, porque es verdad que fueron ganando amplio espacio los consultores o los creativos, lo estamos viendo en esta elección con el asesor central de Sergio Massa, Anthony Rubí, que ya hace rato que viene trabajando en Argentina, pero con un rol muy importante. Pero ¿cómo están jugando? Es más, entre paréntesis, presentó un libro y el prólogo lo hace Durán Barba, de Anthony Rubí. Pero la pregunta es, la incorporación de las redes sociales en las campañas políticas y el efecto que tiene en el candidato, porque también el candidato, como se desespera con las encuestas para ver cuántos puntos tiene, si cayó en imagen o intención de voto, también se desespera con el TikTok, con el Instagram y cualquier otra red social, ¿no? Sí, siendo ficción, pero no muy lejano de la realidad, es interesante ver el protagonismo del tipo que maneja las redes en House of Cards, en que el tipo lo que dice, tanto el del candidato demócrata, del candidato del presidente, que es un demócrata, como del candidato republicano, ambos tipos lo que dicen es, ya no importa lo que vos le quieras decir a la gente. Lo único que importa es saber qué quiere que la gente le digan. Es otro estilo, digamos. Ya no importa mucho la poética del mensaje. Antes era un tema. O sea, yo no estudié publicidad. Yo era un tipo que venía de la política, desde los 13 años militando en el peronismo, que aparte me dedicaba a escribir poesía, que me dedicaba a escribir prosa, que me dedicaba a tocar la guitarra y a cantar, o sea, y que me dedicaba a fascinar a todo aquel que se pusiera delante de mi micrófono. Con esos elementos
con el conocimiento de la política y con el conocimiento de la literatura, yo me convertí en un creativo político. Bueno, eso ya hoy no hace falta. O sea, la última campaña estética, o sea, cargada de estética, puede ser la de la Alianza, porque a Gulli y Bassetti se dieron todos los gustos. En la del año 1999 de la Rúa. Se dieron todos los gustos. Acordate, había publicidades que eran producciones de Hollywood. Acordate la de Ibarra sí, caminando con una guardia, con unos tipos armados atrás. Yo voy a hacer... O sea, había una cosa estética, de luz, de texto. Todo eso desapareció. Hoy las campañas se hacen con un celular, o sea, es más, la gran foto que muestra la unidad de Juntos por el Cambio, que salió en todos los medios hace 2 días, es una selfie de la cual es protagonista Jorge Macri. Exactamente. O sea, el que está estirando el brazo es Jorge Macri, ¿no? En otro momento, cuando la estética tenía algo que decir en la política, vos hubieras llamado al fotógrafo más capo del mundo, hubiéramos tirado 4 tachos, una luz de fondo, y si teníamos diferencias de altura, hubiéramos usado un 3 medidas para equilibrar las alturas. 30 segundos, hacemos una pausa, y este mismo tema lo quiero incorporar al tema de la resignación, conjuntamente con el de mejoramiento de calidad de vida. Pausa y seguimos con Beto Azuray. Esto, yo digo, hoy nos tocó participar ahora con algunas campañas, cada uno en su rol. ¿Cómo está jugando el ánimo, el clima de la gente, donde se ve un deterioro de calidad de vida, donde cada vez es más difícil llegar a fin de mes, o fundamentalmente no solamente eso, el hecho de proyectar futuro? ¿Y cómo la podés suplir en una campaña para generar esa esperanza de decir, porque bueno, en definitiva lo que estás buscando es lograr, más que encargos ejecutivos, llegar al manejo municipal o de una provincia o de una nación, ¿no? O sea, poder salir a contrarrestar, porque la idea central es esto que planteaste vos. Vos venís de una militancia política y pudiste lograr insertarse en un mundo creativo, pero me parece sin dejar nunca la política de lado. No. O sea, para esa comunicación vieja, tener que ver con la política, y hasta, te digo más, y hasta tener que ver sentimentalmente, ideológicamente, con el candidato que estabas promocionando, era imprescindible. Hoy no. Hoy vos podés ser marxista, leninista y hacerle la campaña a Álvaro Alzogaray. Estoy diciendo una antigüedad, pero no importa. Con respecto a cómo encarar una campaña hoy día, tiene que ver con la escala. Y tiene que ver con el cargo que estés armando la campaña. ¿Por qué la escala? Porque cuanto más pequeño el espacio al que tengas que dirigir, más fácil
va a resultarte comunicarte con la gente. Quiero decir, una campaña intendente, excepto en el caso de monstruosidades como puede ser La Matanza, como puede ser Lomas, como puede ser San Martín, que son prácticamente provincias, no son municipios, pero en el caso de los municipios chicos, donde todavía el intendente es el tipo que toma café con leche en el bar de siempre y carga nafta Sí, sí. O sea, todavía la relación es humana, te va a resultar más difícil engañar a ese electorado porque lo conocen naranjo, como diría el general Perón, pero si el tipo tiene virtudes, como esas virtudes están muy a la vista, las podés explotar tranquilamente. Cuando te aparece las macro campañas, o sea, intendencias gigantescas, gobernaciones, que es distinto encarar una campaña gobernador en Mendoza o en Tucumán, por no meter las grandes, que encararla en Santa Cruz, donde todavía, si te descuidas, todavía la relación entre el político y su electorado es casi municipal, para bien y para mal. Pero cuando enfrentás las mega campañas, hoy día está resultando difícil, y se ve, está resultando difícil que la campaña pueda proponer un desarrollo. La campaña tiene que estar todo el tiempo al loro de lo que está pasando y contestar lo que está pasando. O sea, el aquí y ahora permanente. Exactamente. No tiene nunca el saque la campaña. El saque lo tiene la sociedad. A lo mejor no sabe que lo tiene, pero lo tiene. ¿Viste? Porque un golpe de efecto, una situación, un hecho, algo, vía este asunto de que vos ya no controlás el medio que comunica, sino que ese control está en manos de todo el mundo. O sea, hoy tiene tanto poder Nelson Castro como un tuitero. Si sabe tuitear bien, o sea, antes vos dependías, ¿viste? De Neusta y Grondona, listo, o sea, en la noche de los tiempos. Sí, sí. Neusta y Grondona, listo. Exactamente. Hoy, la verdad, no sé si influye más el chico Viale o Feynman que una cadena de tweets bien armada. Entonces la sociedad se te mete en la campaña. Porque cuando vos hacías campaña antes, los periodistas eran parte de la campaña. Todos estábamos ahí. Claro. Y todos discutíamos. Y había una relación detrás de la cámara, en la que se discutía, me operaste, me estás apretando. O sea, todo eso ya no existe. Y ahora vos no podés planear una campaña como años atrás. O sea, vamos a hacer esto, esta es la pieza 1, esta es la movilizante, esta es la descriptiva, esta es la emotiva. No, porque vos escribiste todo y la realidad te dice, estás planteando una cosa que a la gente no le importa. Mataron un colectivero en el conurbano. Y el tema es el colectivero y el conurbano. ¿Viste? Y vos tenés que tener respuesta para el colectivero, el conurbano y para la política. Entonces, ya no hay planificación. Hoy es más importante tener un buen community manager, quiero decir, un tipo que entienda la situación, que tener una estrategia larguísima, que no la vas a poder llevar adelante. O sea, está todo acotado, Claro. acotado a una realidad Que cambia. que va cambiando Que cambia permanentemente. y con la cual no tenés interlocución. O sea, aparte entró en el mundo redes y se disparó para todos lados. ¿Y a quién le discutís? ¿A quién le discutís? ¿Al señor Twitter, al señor Facebook, al señor Instagram, al señor TikTok? ¿A quién le discutís?
una anécdota. Mi hija era muy chiquita, yo estaba trabajando como subsecretario de Estado de Comunicación Social de la Presidencia de la Nación, y le preguntan a los chiquitos, ¿de qué trabaja tu papá? Y entonces uno dijo, mi papá es médico, mi papá es taxista, mi papá es bancario, mi papá es ferretero, y llegó a Lucía. Y dice, ¿y de qué trabaja tu papá? Mi papá habla por teléfono y se enoja muchísimo. Claro, ella lo que veía era que yo agarraba el teléfono y empezaba a discutir, y a lo mejor estaba discutiendo con Eduardo Van der Koy, o con Ernesto Tenenbaum, me estás operando. O sea, esa cosa hoy desapareció. Hoy desapareció. O sea, hoy ya no hoy ya no tenés. El campo de juego es otro. El campo de juego es otro. O sea, cuando Massa se enoja el otro día con el periodista, pierde el tiempo. Y me extraña de Massa, porque Massa es un hábil declarante. Sí, es un hábil declarante. Pero cuando hoy te pones a discutir con un periodista, en realidad estás discutiendo con la realidad. ¿Con qué tanto eso que dijo el periodista la gente lo creyó o no lo creyó? Pero no discutas más, porque no es el periodista el dueño de eso. El dueño de eso es un espacio en que una cosa que dijo coló y se disparó, y no la frenás más, por más discusión que tengas. Entonces, excepto la izquierda, que todavía hace campañas tradicionales, sí, antidiluvianas, y aparte lo hace, y está bien que lo haga, porque el público que lo quiere escuchar está esperando eso. La política moderna no, porque sabiendo que la gente no la escucha, intenta generar inputs, cosas muy fuertes, muy fuertes. A ver, para redondear, tenés que estar permanentemente en el día a día u hora a hora, porque poder receptar lo que está pasando. Sí. Para tomar algo de lo que vos decías hace un rato en la editorial, aquello que elijas para decir, fíjate de que sea perecedero, o sea, que dure, que sea imperecedero. Patricia Bullrich eligió una cosa que es imperecedera. Los voy a tener a todos cortitos y los voy a llevar a patadas en el culo. Y la gente estaba esperando eso. Rodríguez Larreta eligió, yo soy el tipo que va a conversar con todo el mundo. ¿Qué pasa? La lectura del común de la gente es, no va a conversar con todo el mundo, va a conversar con su mundo. Sí. Va a conversar con su mundo. Bueno, ¿y a mí qué me importa de conversar con su mundo? La otra no, la otra me dice que ella tiene la decisión para el cambio. Si lo cambia o no lo cambia, quita aparte, ¿no? O sea, un poco el planteo que yo hacía, yo digo, en la forma de estrategia, yo veo la estrategia Bullrich más empática, mucho más con empática. La sociedad. Bullrich encontró la palabra. Bullrich encontró, o sea, así como Milei en su momento encontró la palabra, la palabra, la única cosa que tiene Milei es la casta. Exactamente. Es la casta. Como en el 2015. Yo creo que Milei ni él se toma en serio. Ni él se toma en serio. Dedicarle toda una locución donde había 10.000, 11.000 personas en el arena el otro día a los perros, es no tomarse en serio. Es no tomarse en serio. Es más, yo creo que la fórmula ideal sería Alberto Fernández, Milei. Y entonces el canciller va a ser Dylan, el ministro de Seguridad, el perro más arisco que tenga Milei. Bueno, es no tomarse en serio. Patricia encontró una palabra, Rodríguez Larreta, pensando que la había encontrado, creo que no encontró la palabra que interesaba.
Y Massa no está encontrando ninguna palabra, por su bipolaridad. Y por lo difícil que es compatibilizar también... Y por su bipolaridad, o sea, ministro de Economía y candidato. Y su bipolaridad, que lo que él quisiera decir es que estos 3 años y medio, estos 3 años y 3/4 fueron una porquería. Pero no lo puede decir. Es más, buena parte de su electorado piensa eso. Pero él no lo puede decir, entonces esa palabra no la puede usar. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo que mejor puede, que es decir, yo ahora hago lo que puedo, como puedo, a la hora que puedo, pero cuando llegue al gobierno, este va a ser un gobierno. Es muy complicado el mensaje. Es muy complicado. Sí, un poco el planteo es, si vas a ser el presidente que va a bajar la inflación, el planteo que salió en redes es hacerlo ahora. Hacerlo ahora, porque Bájamelo realmente ahora. nos está entrando de lleno. Sí, él debería tener, no lo tiene, él debería tener algunos voceros que dijeran no lo hace ahora porque no es presidente. Y entonces poner el problema en el presidente. Porque él como candidato no lo puede decir. Pero también es cierto que no aparecieron en esta campaña interlocutores por afuera de los candidatos. No, es verdad lo que decís. Tan necesarios. O sea, ¿dónde está el Jarolaski de Raúl Alfonsín? El tipo que iba, viste, y decía las barbaridades. El Coras de Menem. El Coras de Carlos Menem. ¿Dónde están? Eso se perdió. Eso se perdió. Lo intentó Alberto Fernández con la vocera y me parece que se equivocó. Que se equivocó. Beto, se nos acabó el tiempo. Lindísima la charla. Previo al 22 de octubre te voy a volver a invitar. ¿Cómo no? Para seguir charlando de este tema tan apasionante que son la política, las campañas políticas. Te agradezco mucho y voy a hacer el cierre del programa. Vaya usted. El dato futurar de hoy tiene que ver con la inauguración de la rural y ya cerramos definitivamente el acto de la Sociedad Rural Argentina, y que fue la presencia de 2 precandidatos a presidente de la República para escuchar la alocución del presidente de la rural, Nicolás Pino. Primero entró Patricia Bullrich, el cual fue ovacionada muy fuerte en ese mundo donde inexorablemente está muy fuerte la precandidata de Juntos por el Cambio. En el predio ya estaba Horacio Rodríguez Larreta, y en el cual no se animó a entrar después del aplauso tan fuerte o de la ovación hacia Patricia Bullrich. ¿Qué hizo Rodríguez Larreta? No entró solo, entró acompañando al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino. Digamos que fue aplaudido, ambos fueron aplaudidos, pero pudo atemperar la presencia de Bullrich, que inexorablemente en ese mundo productivo, en ese microclima ganadero que se dio en la rural, estaba jugando de local. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que el programa les haya gustado y nos volveremos a ver pospaso después del 13 de agosto y nada, esperemos que sea una jornada dominguera de mucha tranquilidad, de mucha paz y que votemos con muchísima tranquilidad. Muchísimas gracias. Esto ha sido Futurar. Pensar y hacer.